Muy bien, pues muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas por estar aquí, por acompañarnos en este webinar. Me presento, yo me llamo Aline Ross, soy socia y directora en Lexia y les presento a mi colega, amigo Eduardo Pérez, que diseñó junto conmigo este webinar, lo hicimos con mucha pasión para ustedes y es sobre las familias mexicanas y sus hogares. Y les vamos a dar 4 insights, nada más para ir calentando motores, pues hay mucha más información, hay mucho más que aprender. Por esto los seleccionamos especialmente para ustedes y sabemos que les van a ser de gran relevancia. Pues les queremos compartir que en Lexia tenemos más de 25 años de experiencia estudiando a las familias mexicanas, entendiendo cómo viven en sus hogares. Y también Lalo Pérez tiene 35 años de experiencia en investigación de mercados. Él es economista, también es psicólogo, así que juntos sumamos 60 años de conocimiento. Y pues bueno, hemos colaborado con diversas instituciones, con las marcas, desarrollando proyectos que van desde comprender el valor de una vivienda en términos simbólicos, ¿no? O sea, lo que es, lo importante que es para las personas, pero también entrado a sus casas, ¿no? Hemos entrado, hemos visitado para conocer sus hábitos, sus necesidades, las demandas dentro del hogar. Y pues gracias a que nos han abierto sus puertas, hemos recorrido todo el país. Incluso hemos entrado a las casas de los mexicanos en otros países, ¿no? Nos hemos sentado en sus salas, nos han compartido cómo cocinan, hemos visto sus alacenas, hemos visto incluso a través de video y si no presencial, cómo se aplican un shampoo en la regadera, eh, cómo están sus camas, sus patios. Es decir, sabemos perfectamente bien cómo los habitan. Pero sobre todo sabemos que más allá de las paredes, estos lugares que llaman hogar, ¿no? Más allá de que sean estas paredes, estas ventanas, estas puertas, eh, son los espacios en donde aprenden, donde crían, conviven, ríen, celebran, también lloran, ¿no? Hacen duelos, duermen sin duda y por supuesto trabajan arduamente, pero también es el lugar donde sueñan. Así que lo más importante que hemos aprendido en un país donde cada quien tiene sueños sencillos y concretos, porque así somos los mexicanos, es decir, no hay algo como un American Dream o algo así de grande, ¿no? Pero están estos sueños sencillos y concretos, em, es que sí hay un sueño común. Y este sueño común de las y de los mexicanos es tener un hogar. Este es el gran sueño. Y vamos a hablar de este sueño que atraviesa generaciones, que atraviesa a todo tipo de personas que viven o que habitamos en este país. Hay que entender qué es un hogar, ¿no? Entonces, un hogar es un término que es simbólico, ¿no? Para lo que se construye dentro de esta que podríamos llamar la vivienda, el hogar se construye, ¿no? Entonces, ¿qué puede ser un hogar? Puede estar dentro de una casa, puede ser un cuarto, puede ser un departamento o incluso una bodega que se habilita para que la gente viva ahí. Todo puede ser un hogar, siempre y cuando se haga una vida dentro, ¿no? El hogar no son solo los ladrillos. Pero también hemos aprendido a lo largo de los años que es sin duda un signo de realización vital. Eh, y esto es una meta, es algo muy importante a lograr, ¿no? Para las familias mexicanas. Eh, Esta realización vital nos ayuda a garantizar un presente que nos dé equilibrio. Este término es muy importante porque nos permite saber que tenemos un techo arriba, ¿no? Y si tenemos un techo, ya podemos hacer cualquier cosa. Nos da estabilidad, nos da esta seguridad, nos da este sentido de que pertenecemos a algo y de que somos parte de algo, ¿no? Pero también nos ofrece mayor estabilidad para el futuro. ¿Esto qué quiere decir? No solo en términos de un patrimonio, ¿no? Que se forma o que se hereda, no solo en términos estrictamente financieros o económicos, sino esta estabilidad de saber
que teniendo este techo sobre mi cabeza, puedo soñar, ¿no? Puedo diseñar, puedo seguir pensando qué más puedo hacer hacia adelante y sobre todo qué podrán hacer, ¿no? Las familias que tienen hijos o hijas, qué podrán hacer hacia adelante, ¿no? Y brinda esta sensación de estabilidad. Sin duda el hogar pues es un lugar de encuentro, ¿no? De convivencia entre las familias. Es el espacio donde se hacen las primeras experimentos para construir comunidad. Entonces, sí, sin duda cumple con una función que es sumamente emocional. ¿Por qué es sumamente emocional? Porque es un espacio donde se ejerce la libertad, donde se puede socializar, donde puede uno descansar, recargar baterías, donde puedes intimar, donde puedes estar en paz contigo mismo, ¿no? Donde también se practica y se ejerce la crianza y sin duda alguna el aprendizaje. Y bueno, este sueño nace y se hace del propio esfuerzo. ¿Por qué es importante el propio esfuerzo? Porque somos una cultura eh, que se crea de este esfuerzo, ¿no? Somos la cultura del esfuerzo. Muchos de los mexicanos venimos de esta cultura del esfuerzo y esto se aplica a la construcción y al diseño del hogar. Entonces veamos un poco sobre estos rasgos de los mexicanos, ¿no? Cómo somos los mexicanos, ¿no? ¿Por qué tenemos esta cultura del esfuerzo? Por qué este sueño y otros se forjan a partir de esto? Les queremos compartir que en Lexia tenemos ya más de una década estudiando a través de diferentes estudios, pero hay uno en particular que se llama Sueños y Aspiraciones de las y los mexicanos, que por cierto se ha publicado en Nexos. Si alguien así lo desea, se los podemos compartir. Incluso aprovecho este pequeño espacio para decirles que nos pueden pedir y comentar cosas en la sección de preguntas. Está en un icono en el menú como Q&A para que al final podamos comentar esto. Y bueno, recuperando el tema de el estudio, hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Sobre cómo somos las y los mexicanos. Eh, lo primero que aprendimos fue en el 2010, es que para los mexicanos, antes que el país, está la familia, es decir, mi patria termina donde termina mi familia, ¿no? Siempre pensamos en nosotros mismos y en nuestra familia por encima de cualquier noción de comunidad. Esto es un arma de doble filo. ¿Por qué? Del lado bueno, pues significa que vamos a hacer absolutamente todo por lograr que nuestra familia y que nosotros mismos estemos bien, ¿no? El otro filo, pues significa que pues, los demás quizá no nos importan tanto, ¿no? Otro rasgo es que valoramos por sobre todo nuestra mejoría personal, sí, personal y familiar. Siempre vamos a estar en búsqueda de eso, ¿no? Justo a través de nuestro esfuerzo. Y bueno, pues en un país donde la fe en uno mismo es lo que es lo dominante, es justo en el propio hogar donde se puede manifestar esta confianza en nosotros mismos. De ahí su relevancia. También sabemos que somos un país donde generalmente las personas tienen recursos limitados, donde vivimos al día, donde las personas apenas se alcanzan a completar para la semana o para la quincena, ¿no? Entonces, siempre ponemos de nuestro esfuerzo y nuestra mano de obra para construir este sueño y sacarlo adelante. Siempre ponemos de más, siempre estamos en ese empuje y en ese ímpetu, ¿no? De poner de más. Y bueno, otro rasgo importante que hemos aprendido en este estudio es que el 80% de los mexicanos consideramos que los sueños se pueden alcanzar. Y eso es muy importante porque, pues, digamos que redondeando, ¿no? Con el tema del hogar, pues sabemos que lo vamos a lograr. Eh, la fe, la fe en esto, en esta forma de ser de los mexicanos es un componente fundamental de nuestra cultura. Pero esta fe no solo tiene que ver con creer en Dios o con creer en la Virgen o ahora que trajeron a un santo. No tiene solo que ver con los símbolos religiosos, está presente en todo. Se deposita en la familia, se deposita en el trabajo, sin duda se deposita en los servicios y bienes que consumimos y por supuesto, hoy más que nunca, esta fe se deposita en nosotros mismos, ¿no? Cuando empezamos a hacer este estudio muy al principio, se hablaba
había un equilibrio, ¿no? Entre la fe hacia Dios, entre la fe a nosotros mismos, pero este rasgo se ha ido acentuando con el paso de los años, ¿no? Y cuando uno vive, ¿no? O cuando las personas están frente a un escenario de vida que es complejo, que puede ser retador, incluso desalentador, pues la sociedad mexicana ha desarrollado esta capacidad de salir adelante sin importar los obstáculos. ¿Esto por qué es importante? Porque se convierte en un mapa mental eje de nuestra cultura. Y aquí podemos ver esta lección que dice, agradecer lo que se tiene, para mí es lo más importante, que tiene uno vida, tiene fuerzas para trabajar. Al mismo tiempo, ¿no? Retomando este 80% de mexicanos que creen que los sueños se pueden lograr, eso de que nos habla de un optimismo ante la vida. Es un optimismo que prevalece como una forma de resistencia, incluso de protección, ¿no? Que es algo que nos protege de los problemas económicos y de los problemas sociales o de todos los retos que podamos enfrentar diariamente. Y nuevamente aquí la fe en nosotros mismos nos brinda esta noción de que podemos hacer mejor nuestra vida, ¿no? Y no hay nadie mejor que uno para tener un cambio positivo. Nadie nos ayudará como podemos ayudarnos nosotros mismos. Somos una sociedad que tiene poca esperanza en que las instituciones o los gobiernos nos ayuden, cada vez menos. Ahora lo que creemos es que nosotros mismos lo tenemos que hacer, nadie más lo va a hacer, ¿no? Vemos aquí otra verbalización que dice, depende de la autoestima que uno tenga, sintiéndose bien con lo que tiene, con lo que uno vale por dentro, con lo que uno tiene, sentirse a gusto, no desear más de lo que uno no puede obtener. Entonces, pues sí, el hogar en este sentido va a ser muy importante, tenemos fe de que lo podemos lograr, es lo que nos va a ayudar a salir adelante, es lo que nos va a dar este equilibrio, nos va a dar esta seguridad, pero al mismo tiempo es sumamente importante que sea mío. Hogar, sí, pero mío. Bueno, ahí recuperando esta noción de patrimonio, porque es una noción patrimonial no solo en un sentido físico, de tener una casa, sino también patrimonial en un sentido emocional. Bueno, para los mexicanos, la construcción o que tener un espacio y tener el espacio donde voy a vivir con mi familia es uno de los valores más importantes, ¿sí? Describe progreso, describe bienestar, sí, ahora que está muy usada la palabra. Ujú. En el mejor de los casos es comparable con el hecho de brindar salud y educación a los hijos, y ese es uno de los temas más importantes. O sea, las familias hacen enormes esfuerzos por construir su casa, por endrogarse, por adquirir una deuda. El caso es tener ese patrimonio y ese espacio donde voy a tener a mi familia. De hecho, el 57% de los mexicanos, de acuerdo a la encuesta de vivienda de INEGI, el 50% de los mexicanos construyó, si no totalmente, al menos parcialmente su casa, sí, o su vivienda o el espacio donde habita. Esa es una parte muy importante. Es, insisto, una de las mayores aspiraciones en el sentido del progreso y de la convivencia con la familia. Y el espacio y la distribución de las viviendas son fundamentales, ¿sí? Los lugares pequeños generan también sentimientos de carencia, mientras que la amplitud, la distribución, la decoración apropiadas transmiten abundancia y tranquilidad. Ese es un tema muy importante. Ahorita lo vamos a ver de manera más clara, ¿sí? Pero es un tema muy asociado también a nuestra noción de bienestar, de estar bien, de estar satisfechos, de logros, ¿sí? Muy, muy importante. Adelante, por favor. Bueno, una primera cosa que me gustaría señalar es que muchas veces perdemos cuando estamos en la industria o cuando estamos en áreas de mercado, de negocios, la noción de las viviendas en México. Y es muy importante porque muchas industrias y muchos fabricantes trabajamos o detallistas, ¿sí? Trabajamos vendiéndole a hogares y a viviendas, ¿no? No solo a individuos. México tiene 35 millones de viviendas habitadas, ¿sí? Ese es un tema importante. Cuando pensemos en hogares, casas, viviendas, son 35 millones en este país, ¿sí? Y hay un tema importante. Han venido disminuyendo el número de integrantes de cada hogar en los últimos 30 años, 25 años.
hemos pasado de casi 5 personas por hogar a prácticamente 3,5 personas por hogar. Sí, ese es un cambio demográfico muy importante que a veces no percibimos porque es parte de nuestra cotidianeidad, pero es bien, bien relevante. Son hogares con cada vez menos integrantes. Esa es una consideración importante que luego vamos a ver qué efectos tiene en los tipos de hogares. Adelante, por favor. Otro dato interesante y que tiene que ver con lo que alguien comentaba al principio en este sentido de patrimonialidad y de tener mi casa y tener mi hogar, bueno, es el esfuerzo que hacen los hogares por tener una casa que es nuestra, ¿no? Que es pagada, ¿sí? Entonces, van ustedes, más o menos el 60% de los hogares de este país son propios, ¿sí? Las viviendas son propias o ya pagadas. A veces ese ya pagado no forzosamente significa tener escrituras y todo el tema legal, ¿eh? A veces es, mi papá me heredó el terrenito y ahí fui construyendo y ya, y ni siquiera hay papeles, pero la noción de tener ese patrimonio es muy, muy fuerte en México, ¿sí? Hay países donde esto no sucede, donde basta con usufructuar el bien, es decir, rentar. El chiste es que yo viva ahí, no pasa nada si es mío o no es mío. En México no, en México es bien, bien relevante que sea nuestra. Y sin embargo, 40% de los mexicanos no tienen una propiedad pagada. Eso creció en los últimos 20 años, creció significativamente precisamente con los esfuerzos del Infonavit y de créditos hipotecarios y demás. Pero es un tema particularmente sensible para la población en México. Adelante, por favor. Y bueno, a partir de esta visión inicial, vamos a platicar de 4 insights para diseñar soluciones en los hogares, ¿sí? Y empecemos por un insight que es relevante. El tamaño sí importa, y sí importa porque va a tener efectos en cómo nos comportamos socialmente y en términos de consumo. Adelante, por favor. ¿Cómo pensar el crecimiento? Y cuando me refiero a crecimiento, me refiero, por supuesto, al crecimiento, al desarrollo de una familia, de un hogar, ¿sí? Dentro de metros cuadrados limitados. Pero también nos vamos a referir al crecimiento de negocios, ¿sí? Porque estamos aquí platicando de cuáles son las oportunidades para las marcas. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que los metros cuadrados en los hogares mexicanos son muy limitados, no algo limitados, muy limitados. Ahora lo vamos a ver. Adelante, por favor. Bueno, lo primero, nuevamente, datos oficiales de INEGI, del Censo Nacional de Población. Las viviendas en México son realmente pequeñas, ¿sí? Vean, más o menos el 70%, más del 70% de los mexicanos vivimos en hogares de menos de 2 dormitorios o menos, ¿sí? Entonces, ese es un tema importantísimo, ¿sí? Solemos pensar que todo mundo tiene, que cada persona que habita un hogar, ¿sí? Tiene su propia habitación. Pues no, en realidad eso es la excepción en este país. Esa es una primera consideración, de hecho hay una lección ahí interesante, ¿sí? La gente las obtuvo por necesidad de irse a vivir, ¿sí? Y gracias a la fortuna tuvimos oportunidad de salirnos de ahí. O sea, se salieron de un hogar o de una vivienda donde compartían el espacio con otros y se pudieron mover a una casa más pequeña, ¿no? Te sientas en la sala y con la mano cambias la televisión realmente de canal, porque está muy chiquita, ¿sí? Y así es, son espacios cada vez más pequeños. Veámoslo en metros cuadrados para que tengan ustedes una idea de qué es lo que sucede en los hogares mexicanos. El 50%, ¿sí? Más del 50% de los hogares mexicanos tienen menos de 60 metros cuadrados, ¿sí? Ese es un dato demoledor. Bueno, el 75% es de menos de 80 metros cuadrados. 80 metros cuadrados, pues ya podríamos decir que no es tan pequeñito. Un departamento en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, podría tener ese tamaño. Pero en general, los hogares en México son hogares que viven en espacios físicos muy pequeños, ¿sí? De menos de 60 metros cuadrados. Adelante, por favor. Bueno, entonces retomemos el tema del hogar. El hogar es un entorno vivo, ¿sí? Y experimenta demandas multiespacios, ¿sí? Un buen diseño que transgreda convenciones es un diseño que colabora con sus habitantes y toma en cuenta esa realidad, ¿sí? Esa dificultad de administrar el espacio, sí, es muy, muy importante.
Y una reflexión, ¿cómo podemos trabajar, entretenernos, estudiar, educar, cocinar, divertirnos, socializar en un espacio pequeño, en un mismo espacio? Ese es uno de los grandes retos y ese es uno de los dilemas que además enfrentamos a partir de la pandemia. La pandemia cambió radicalmente nuestra manera de ver el espacio físico en nuestras casas, ¿verdad? Porque súbitamente las familias tuvieron que trabajar, estudiar, comer juntos, cosa que no hacían usualmente, divertirse, todo pasó de estar afuera a estar dentro del hogar. Entonces, ese es un tema muy relevante hoy para los hogares mexicanos. El reto es expandir las posibilidades dentro de estas limitaciones físicas, ¿sí? Y aprovechar al máximo cada centímetro. Ese es un poco como pensamos los mexicanos. Y ojo, una anotación importante. México es un país grande físicamente, territorialmente, es un país de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, porque cuando pensamos en otros países, y ahorita veremos un ejemplo interesante como Japón, bueno, tiene una población más o menos como la nuestra, pero una superficie muchísimo menor que la nuestra, entonces ahí esa noción de espacio pequeño es normal. En el nuestro no debería ser tan normal, dado que somos un país grande, ¿no? Entonces, eso es una curiosidad en términos del desarrollo económico social del país, pero marca la forma como vivimos, la forma como consumimos y la forma como se desarrollan nuestras necesidades. Adelante. Y bueno, es tendencia a hacer los hogares rendir al máximo, aún con metros limitados, ¿sí? Basta ver las ideas que maximizan y aprovechan el más mínimo espacio. Eso es algo que está sucediendo hoy. Y en algunas ciudades lo vemos más claro. Bueno, yo vivo desde hace ya varias décadas en Monterrey, yo venía de la Ciudad de México, estaba acostumbrado a esos espacios pequeños y llegué a una ciudad que tenía espacios más grandes, pero hoy a esta ciudad se le acabó el terreno, se le acabó el territorio, ya no se puede expandir horizontalmente y está convirtiéndose en una ciudad que se expande hacia arriba y con ello en espacios físicos cada vez más pequeños. Y con ello esta tendencia aparece, ¿sí? ¿Cómo aprovechamos los espacios? También es importante considerar que las familias de menor nivel socioeconómico pues, necesitan otro tipo de soluciones, ¿sí? O sea, hay menos espacio aún y hay más complicaciones para atender estas necesidades. Y dependiendo del número de habitantes y de sus características, sí, deben ser las soluciones que se brinden. Esto aplica a cualquier categoría, ojo, ¿eh? No estamos hablando solamente de muebles y de cómo está organizado el hogar. No, no, no. Tiene que ver con todo, cómo nos divertimos, cómo comemos, qué espacio tenemos para comer, para divertirnos, para estudiar, para lo que sea. Toda esa administración del espacio abarca todas las categorías y abarca todas las actividades humanas dentro del hogar. Adelante. Bueno, aquí hay unas imágenes que a mí me parecieron muy, muy ilustrativas de esas formas modernas de aprovechamiento de espacio. Vean ustedes, creo que las imágenes hablan por sí solas. Vean la administración del refrigerador, por ejemplo, que es un reto, esos closets, ¿no? Eh, los enfriadores, la comida, las alacenas, las esquinas, ¿no? Por ahí hay una esquina donde hay repisas empotradas y ahí las espacios debajo de la tarja, debajo del lavabo, son espacios utilizables, ¿no? Y hoy ya es parte de nuestra naturaleza utilizarlos, pero no siempre fue así. Ese es un tema a considerar, sí, cómo hoy sí necesitamos aprovechar de mejor manera nuestros espacios. Y veamos un video que va a narrar muy bien esta situación, particularmente en un lugar cuyo espacio físico es particularmente pequeño. Ahí en Hong Kong es famoso por tener espacios físicos alrededor de 33 metros cuadrados. Vaya que sí es poco espacio. Vean esta alternativa que ofrece Gary Shah.
Bueno, y vaya que si se aprovecha el espacio, ¿verdad? En esas imágenes de ese video, a mí me parece espectacular, porque, bueno, una cosa que me impresionó mucho, que me hizo muy sensible, es que yo padezco el fetichismo de tener muchos libros, tengo miles de libros en mi casa, y cuando vi la cantidad de libros que tenía ese personaje en un espacio tan pequeño, la verdad es que me conmovió mucho, porque es un aprovechamiento increíble, ¿sí? Muy bien, pues algunas reflexiones, algunos detonadores de reflexión. ¿Qué podemos hacer en las industrias? Pues, envases y empaques, perdón, de tamaño y formas adecuados al espacio disponible de almacenamiento, envases apilables, envases que aprovechen esquinas y rincones, y eso de repente lo pasamos por alto. Productos de limpieza y aromatización que consideren la saturación ambiental en espacios pequeños, productos que consideren también las capacidades motoras. Algo que olvidamos es que en realidad es mucho más difícil acondicionar, mantener limpiar un espacio pequeño que uno grande, ¿sí? No, cuesta mucho más trabajo, hay que mover cosas, hay que buscar en rinconcitos, etcétera. Entonces ese es un reto, por supuesto, atender en esos espacios necesidades de personas con problemas en capacidades motoras es un reto enorme. Muebles, objetos, electrodomésticos, etcétera, que se adapten en esa idea del Occard Places, es decir, aprovechar espacios que no eran para eso y que se convierten, perdón, recuperan un propósito distinto al del propósito original, ¿verdad? La sala es casi un pasillo, la cocina es un mini espacio, al closet no le cabe nada, no hay patio de servicio, entonces todo se acomoda, ¿no? Tendederos interiores, espacios que cubren una función donde en realidad no había esa función originalmente. Y hay una gran área de oportunidad para cubrir las necesidades específicas también por género y generación, ¿sí? Los jóvenes y las nuevas generaciones tienen algunos requerimientos diferentes a las que tienen personas de mayor edad, pero todo ese mosaico de necesidades se inserta dentro de esas limitaciones de espacios y por eso es tan importante tenerlo en consideración. Y Adelante. fíjate, Lalo, que en el tema de aprovechar, ¿no? Para el almacenamiento, envases apilables, todo esto, hay un ejemplo que también viene más adelante de una empresa que lo hace muy bien, que es IKEA, ¿no? Sobre Ujú. todo para su modelo de negocio donde no puede haber ningún desperdicio en el almacén, todo el tema del diseño, ¿no? De los objetos de las cajas y de cómo apilarlo es muy trascendental, ¿no? Es muy importante. Claro, Y eso, ¿cómo lo podemos trasladar a los hogares desde nuestras categorías, ¿no? Desde las categorías que trabajemos, es clave, hay una gran oportunidad ahí. E incluso el video que vimos, ¿no? De Gary Chang, lo que nos dice es cómo podemos trasladar ese pensamiento innovador, porque lo que él hace es una sola habitación de 33 metros cuadrados la convierte en 16 habitaciones. Entonces, ese pensamiento, ujú. ¿cómo lo podemos trasladar a lo que nosotros hacemos, ¿no? Al diseño de nuestros productos y de servicios o de todo lo que hagamos. Y lo Que que de hecho, comentabas, ¿sí? perdón, Sí, no, no, adelante, no, adelante. no, de hecho el consumidor mexicano lo hace, es decir, multiplica los espacios de facto, no de una manera tan sofisticada y elegante como lo hace Gary Chang, pero lo hace en la realidad. Lo que Así es. tenemos es lo que tú señalas. Los fabricantes y los productores y los comercializadores tenemos que ofrecerle alternativas para que pueda aprovechar esos espacios. Perdón, Ali. Sí, no, y también lo que señalaba sobre las capacidades motoras, que tiene que ver pues con población, ahorita también lo vamos a ver, ¿no? Población mayor de edad y demás. Yo me pongo a pensar que a veces está el abre fácil, que la verdad es que no está nada fácil de abrir, ¿no? Pero también cómo los empaques y lo que hagamos nos permita obtener el máximo provecho, ¿no? Yo sé que hay gente que corta el envase del shampoo o de la crema o de los frijolitos para sacarle todo lo que se pueda, porque pues ya vemos el tema, ¿no? De que mucha gente vive al día, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto de que se aprovecha al máximo, ¿no? Dentro del espacio de, de, de lo que es limitado, ¿no? Nos lleva a pensar en ideas como más innovadoras que rompan eso, ¿no? Y bueno, eso también nos lleva a pensar en necesariamente adaptabilidad. Y aquí lo que les queremos decir, pues es que hay que subirse al tren, ¿no? Hay que subirse al tren porque la adaptabilidad está
in y todo lo que esté estandarizado, lo que sea estandarizado, pues francamente es oldie, es algo oldie. La adaptabilidad sin duda es lo de hoy y cada vez más lo vemos en diferentes categorías, lo vemos en diferentes servicios, en diferentes productos y lo vamos y se va exacerbando, ¿no? Eso se va haciendo más potente y más fuerte cada vez. Voy a aprovechar aquí para saludar a todos los que están con nosotros en el Facebook Live. Muchas gracias por sumarse y por seguir esta transmisión desde ahí. También a todos los que ya entraron al webinar. Y recordarles que ahí abajo en el menú está el iconito de preguntas y respuestas como una Q y A, Q&A. Y para que nos puedan ir dejando ahí sus preguntas que iremos respondiendo al final, ¿no? Con el espacio que tengamos. Entonces, bueno, los espacios, ¿no? Pensando en la adaptabilidad, los espacios deberían y pueden ser organizados y diseñados de acuerdo a las necesidades y posibilidades de las personas. Generalmente lo que pasa es que las personas hemos tenido que adaptarnos, ¿no? Históricamente a las cosas, pero ahora tiene que ser al revés, ¿no? No somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a eso, sino todo lo que se haga y se diseñe para nosotros. Y ahí entran las marcas y los productos, ¿no? Cómo las marcas y los productos pueden adaptarse a estas necesidades y posibilidades de las personas, porque aquí lo que importa son las personas y que brinden soluciones que atiendan la dinámica de las personas, ¿no? Un ejemplo de esta transición son los productos multipropósito, ¿no? Estos productos multipropósito pues acortan las distancias. Eso es muy valioso si hablamos de darle calidad de vida a la gente, ¿no? Que dentro de los hogares la gente pueda realizarse y todo esto que ya vimos al principio. Entonces las personas van a buscar productos, servicios y cosas que les den esta calidad y acortar las distancias y romper las barreras es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros aprendimos a lo largo de este tiempo estudiando tanto a las personas y a los hogares que eso genera esta percepción de vastedad. Y en una sociedad donde hay recursos limitados y donde la gente a veces se la pasa difícil, esta percepción de vastedad es muy relevante, ¿no? ¿Cómo puedo sentirme más pleno? ¿Cómo puedo dar más a mi familia? ¿Cómo les puedo dar este producto maravilloso que nos resuelve todas estas cosas a mis hijos? ¿Cómo podemos tener esa vastedad? Pero claro, para poder adaptar, pues primero hay que saber para quiénes, nuevamente, las personas al centro, para quiénes es muy importante. Y para eso, pues tenemos que pensar en los diferentes tipos de familia. Sin duda alguna en México y en todo el mundo sabemos que ya no existe solo un tipo de familia, ¿no? Vamos a ir profundizando sobre eso. De acuerdo a la INEGI, podemos ver que los nacimientos en México están disminuyen y están llegando a un nacimiento por mujer. Esto quiere decir que en el 2070, pues descenderá el volumen total de la población. Al mismo tiempo, la población mayor de 60 años es un segmento que va a ir creciendo. Hoy ya representa el 14%, pero esto solo aumentará en los próximos años, pues porque vemos que los nacimientos están disminuyendo. Eso nos lleva a pensar muchísimo en este segmento, muchísimo, ¿no? Incluso nosotros en Lexia ya estamos preparando un trabajo sobre eso. Una población que durante décadas no se ha volteado a ver, ¿no? Ha habido por ahí algunas intenciones, ¿no? Incipientes y algunas cosas, pero la verdad es que es una población que en realidad no volteamos a ver, ¿no? Hace rato, Lalo, tú lo mencionabas con el tema de las capacidades motoras y demás, ¿no? Gente que pues a lo mejor le va a costar trabajo abrir una botella, ¿no? Bueno, a mí ya me cuesta, la verdad, pero cada vez va a pasar más eso, ¿no? Usar un electrodoméstico, entender ciertas cosas, entonces tenemos que pensar en eso, ¿no? Y sin duda alguna, las familias hoy ya no son tradicionales, o ya no son la familia estereotípica de la imagen de hace varias décadas del cereal, ¿no? Donde está el papá, la mamá, los hermanitos, hasta el perrito, ¿no? Bueno, ese hoy sí sigue existiendo, ya incluso las familias ya no tienen todos los otros elementos, pero sí tienen ya al perrito, al gatito, el perico, la mascota, ¿no?
Pero bueno, eso hoy esa familia estereotípica ya no existe, ¿no? Vemos que son familias de un miembro, ¿no? Con su mascota o sin mascota, ¿no? O dos miembros y generalmente pueden tener, pensábamos que eran familias con lazos sanguíneos, pero ya no, ya no, ya están estas nuevas modalidades de las amigas que quieren vivir juntas, eh, obviamente los roomies, ¿no? Pero sí, ¿no? Las amistades que empiezan a vivir juntas y demás. Y bueno, cada vez veremos pues muchos más cambios en ese sentido. Sí, y aquí en ese sentido, lo que señala Aline, la verdad es que hay ya muchas tipologías diferentes de familias. Una de las que me parece mejores la diseñó hace algún tiempo unos colegas investigadores del Instituto de Investigaciones Sociales y construyeron a partir de los datos INEGI, hicieron una construcción demográfica y encontraron 11 tipos de familias distintos, ¿sí? 11, ¿sí? Hace 30, 40 años, como diría Lynn, pensábamos en un tipo de familia, ¿no? Papá, mamá, hijos. Se acabó. No había más. Eso era una familia, ese era un hogar mexicano. Pues no, hoy cuando lo describimos, pues la verdad es que hay 11 posibles tipos y podría haber más, ¿eh? En el futuro puede haber nuevos cortes y nuevas formas como nos relacionamos y como vivimos, ¿sí? Eh, juntos, entonces pueden aparecer nuevas formas, pero lo interesante es, son cada vez más diversos y con características muy peculiares. Vean, esa familia que solíamos pensar, que es papá, mamá con niños, es apenas el 26% de las familias mexicanas, ¿sí? En el 2021. Eso ha disminuido, se los voy avisando. De hecho, el instituto hizo ya algunas estimaciones sobre la información de INEGI con APO, porque esos son cortes demográficos simples, muy directos. Y pues una de las estimaciones es que más o menos para el 2030, que ya está a la vuelta de la esquina, escasos 6 años, 5 años, pues el tipo de familia que hoy es el segundo y que es el que crece más rápido, que es mamá sola con hijos, que ahorita tiene el 17%, va a dar alrededor del 25% de peso demográfico dentro del país, para que tengan una idea del cambio demográfico que estamos teniendo. Aquí están todas, nido vacío, padres, hijos y otros parientes, o familias unipersonales, donde una persona vive sola por decisión o por necesidad, como sea. Todas están aquí, familias reconstruidas, sí, familias donde dos personas que tenían una familia separada se divorcian y se reúnen y tienen integrantes de las dos familias originales. Entonces, todo ese mosaico gigantesco de familias nos da una idea de todo lo que hemos cambiado y de lo que vamos a cambiar en el futuro y de las necesidades que tienen los hogares mexicanos. Ahí está una lección interesante, una verbalización sobre una mujer trabajadora que se convierte en mamá sola con hijos. ¿Cómo pasa de ser una familia, digamos, papá, mamá y niños y se convierte en una mamá sola con hijos? Esto no es ni para bien ni para mal, es las características demográficas y las formas como vivimos nuestra condición de hogar en el país. Y esto marca sustancialmente la forma como consumimos, la forma como vemos la vida, la forma como vemos nuestras relaciones sociales y cómo abordamos nuestros problemas dentro del hogar. Adelante, por favor. Y hay otros datos que son para mí muy relevantes, sí, de estos cambios demográficos que son sustanciales y que a veces en la industria y en el mercado los pasamos por alto, ¿sí? Sí hablamos del envejecimiento de la población en general, pero es algo que vemos muy lejos, pero no está tan lejos, ¿sí? Vean, hace 30 años, ¿sí? El 73% de los hogares tenían al menos un niño, ¿sí? 3/4 partes de los hogares tenían un niño, ¿sí? Un menor de edad, menor de 14 años. Hoy eso no llega al 50%, ¿sí? Son menos los hogares que no tienen ni un niño que los que tienen al menos un niño, ¿sí? Propio, adoptado, como fuera, no importa, pero los hogares mexicanos cada vez tienen menos niños. Y personas, hogares que tienen al menos una persona de más de 60 años, bueno, pues se duplicó ese porcentaje y va a seguir creciendo en los próximos años.
Y otro dato interesantísimo que tiene que ver con el slide anterior, hogares encabezados por una mujer, ¿sí? De nuevo, por necesidad o por una decisión propia, pero en todos los casos es muy relevante el cambio. Proporcionalmente el doble de hogares tienen hoy un hogar encabezado por una mujer, ¿sí? En un país que además hoy es gobernado por una mujer. Ese es un rasgo peculiarísimo, ¿no? Un rasgo y cambia también muy radicalmente las condiciones de vida de los hogares mexicanos. Adelante, por favor. Y esta es una agrupación y este es un resumen de la agrupación que hace INEGI, que es un poco más gruesa, pero es interesantísimo de nuevo. Nos da idea de la magnitud del cambio. Los hogares han sufrido, como ya lo mencionamos, un cambio muy radical en 30 años. Las familias tradicionales pasaron de ser las más frecuentes a unas en promedio, digamos. La más frecuente apenas es el 39% del peso en el número de hogares. Aquí suman parejas con hijos e hijas, que pueden ser niños o adolescentes, pero es equivalente a lo que vimos allá. Si sumamos niños y jóvenes, va a dar ese 39-40%. Los hogares unipersonales prácticamente triplicaron su importancia en los últimos 30 años. O sea, hay muchísimas personas en este país viviendo solas y ello tiene también que ver mucho con las condiciones de vida y con las condiciones de consumo, ¿sí? Que tienen. Sí, eso es un tema importantísimo. Adelante, por favor. Aquí está el mapa. Si lo viéramos esa transición con esa tipología de INEGI, pues aquí está el tránsito. Vean, eh, las parejas con hijos eran el 62%, ahora son el 46%. El moradito, que es monoparentales, de 7 se fueron al 13%, 12% otro tipo de familias nucleares. En fin, el cambio demográfico y el cambio en la estructura de estos hogares ha sido muy, muy radical en los últimos años. Y en los 30 años, que parece mucho tiempo, pero no lo es. Yo sé que este foro son muchos jóvenes, pero es un proceso para una sociedad muy rápido, ¿sí? Entonces, en los próximos años vamos a ver más cambios aún. Bueno, de hecho, un dato que no tenemos aquí, pero está disponible, es que la famosa generación actual, ¿sí? La generación Z, o como quieran llamar, ¿sí? Es la generación más chica de todas las generaciones previas. Todas las generaciones anteriores eran más grandes en proporción demográfica que su generación que le antecedió. Esta es la primera que va a ser más pequeña que la generación que le antecedió, que los millennials. Los centennials van a ser menos que los millennials. Ese es un rasgo particularísimo, ¿sí? Demográficamente hablando. Adelante, por favor. Y bueno, pues en esta adaptación, pues o te adaptas o vas a tener consecuencias irremediables. Y aquí colocamos este slide que me parece hermoso porque, bueno, hace 30, 40, 50 años, pues uno cuando hablaba de leche, pues hablaba de un solo tipo de leche. Uno abría un refrigerador o donde estuviera la leche y había leche entera pasteurizada. Más. Y lo que es más, era esa o de botellita o en algunos otros empaques. Hoy abrimos un refrigerador y cuando hablamos de leche hay toda esa variedad light, deslactosada, light, semidescremada, bla, 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 bla. Y las que no pusimos, leches saborizadas, leches que no son leche, ¿sí? De almendra, de no sé qué, de no sé cuánto. La multiplicación de necesidades es tal que esto representa esa diversidad de los hogares, ¿eh? Representa esa diversidad demográfica. Esta industria la atendió. Hay otras que no forzosamente tienen esa diversidad, pero esta es una manera de atenderla. Hace muchos años, yo estuve en personal care mucho tiempo, hace unos años en la industria. Caprice, pues, los champús familiares eran los reyes del mercado. Hoy no lo son. ¿Qué? Pues porque ahora cada individuo dentro del hogar tiene su propio champú, ¿sí? Y hace 40 años, 30 años, pues había un shampoo familiar, pues hoy no. El shampoo familiar es el shampoo de cada quien. Y por supuesto, el segmento de varones, que ya no es un segmentito de personal care, es un anaquel completo. Y voy a mencionar otro más, pues el otro integrante de la familia que no mencionamos, y debía haberlo mencionado cuando hablamos de la superficie de los hogares, ¿eh?
En esos hogares hay mascotas, ¿sí? Porque el 70% de los hogares mexicanos tienen una mascota, predominantemente perros, algunos gatos y algunos otros tipos de mascotitas. Pero esencialmente perros y gatos, el 70% de los hogares mexicanos. Uno va al anaquel y el anaquel de mascotas es más grande que muchos otros anaqueles que tenemos dentro del mercado. Oye, Lalo, ¿y Adelante, qué, por qué favor. me dices del de la sal? Ah, bueno, el de la sal, yo eso les mencionaba, lo comentábamos, Aline y yo, porque lo que sucede es que si las industrias o los que producimos algo y lo entregamos al mercado, no hacemos estos cambios que estamos viendo aquí, no nos adaptamos, pues lo que va a pasar es que va a ser un mercado de productos genéricos, lo que llamamos popularmente comoditización, se hace un commodity. Pero están los ejemplos maravillosos. Uno es la leche, pero el de la sal, yo le comentaba a Lynn, ¿qué más commodity puede haber que la sal? Y sin embargo, hoy se paran frente al anaquel de sal y hay una sal para cada tipo de persona, literal. Y no hay nada más commodity que la sal. Yo cuando estudié economía era el ejemplo de un bien inelástico al precio, inelástico al ingreso, era el commodity por excelencia. Pues ya no lo es un producto diferenciado, segmentado para individuos que habitan en esos hogares y cada quien tiene su salecita particular. Adelante, por favor. Veamos unos ejemplos. Como ven, yo eché el agua por ese agujerito porque el agua limpia va a estar separada de la sucia. Y mientras ponen el palo de trapear a girar, ella va a ir mojándose con el agua limpia y va a ir tirando hacia afuera el agua sucia. Debo decirles que no va a mojar el piso, solamente lo va a humedecer. Yo en mi caso, por ejemplo, tiro un poco de agua y fabuloso en el piso y después paso el trapeador. Y me encanta esto de que bote el agua sucia y el agua limpia. Díganme si soy la única que todavía usaba este tipo de secadora gigantesca que solo hacía que mis brazos me dolieran. Bueno, definitivamente ya era tiempo de un cambio, así que les presento esta secadora. Me la pedí por aquí por TikTok Shop y se supone que en 5 minutos te seca el cabello. Tiene 4 ciclos de calor y vean cómo la secadora te indica por colores cada ciclo. Y ahora sí, chicas, tenemos que poner la prueba, pero vamos a poner la prueba muy bien. Voy a estar agregando un temporizador y vamos a ver si realmente me seca mi cabello en 5 minutos. Algo que sí noté luego, obviamente, es el peso de la secadora. Esta está súper ligerita y también el ruido. A comparación de una secadora normal, esta es muy tenue. También noté que el aire se va dirigido hacia donde lo apuntas en vez de estarse esparciendo por todas partes. Y yo aquí ya había terminado. Yo quedé en shock porque solamente decía 3 minutos y ya me había secado todo mi cabello. Noté que esta marca también cumplió cuando dijo que te dejaba el cabello súper brilloso, porque vean lo bonito que me lo dejó y eso que ni siquiera usé cepillo. Si estabas pensando en cambiar tu secadora, esta es tu señal, así que te la dejo aquí en mi TikTok Shop. Díganme si soy la única. Bueno, y nuevamente unos detonadores para la reflexión. Vamos pasando de productos universales, tal como lo mencionamos, a productos específicos, ¿sí? Por segmentos, si lo quieren decir muy mercadológicamente, pero yo diría más claramente por tipología de consumidor, ¿sí? Porque hay muchas maneras de agrupar a los consumidores sociológicamente, mercadológicamente, pero sí, cada vez estamos abandonando esos productos universales y genéricos y yendo a productos que son específicos para cada quien. Eh, Productos amigables para el consumidor, ¿sí? Eso también es importante para el adulto mayor, para mujeres solteras, para jefas de familia, ¿sí? Para la consumidora que no tiene tiempo para preparar el sándwich para el niño, el lonche, como decimos acá en el norte, para ahorrar tiempo, para ahorrar espacio, para ahorrar económicamente. Todos esos productos amigables están dentro de estas necesidades en este tipo de familias del que estamos hablando. De nuevo, son familias cada vez más pequeñas y si son cada vez más pequeñas, ¿para qué quiere un galón de algo? ¿Sí? Mejor necesita solo un litrito y con eso es más que suficiente. Adelante. Muy bien, pues vamos al tercer insight y este se trata de que la casa también se hace en línea. Sin duda alguna, en línea hay más y más que solo pedir la comida, por ejemplo, ¿no? Que sabemos que es algo que, trayendo a colación nuevamente la pandemia, pues empezó a ocurrir más y más y más, ¿no? Porque era la necesidad. Pero sí, en línea
En línea hay más y más cosas, hay más vida. Sabemos que hoy el ser humano está más conectado que nunca. Incluso generaciones, ¿no? Como los boomers o la generación silenciosa o la generación, mi generación como la generación que es la X, pues nos hemos adaptado rápidamente a la tecnología. Aunque la tecnología cada vez avanza más y más y más y más y más rápido, pero hacemos ahí el esfuerzo y muchas cosas pasan en línea, ¿no? Para poder tener un respiro de algunas de las tareas o de las actividades o para trabajar, incluso también para poder separar las cosas dentro de casa. Se ha potenciado muchísimo el uso del Internet, ¿no? Y hoy se buscan gadgets, herramientas y demás que nos ayuden a liberar, ¿no? Que sean liberadores, que nos ayuden a sortear estas barreras de las que ya hablábamos antes, ¿no? A cortar la brecha. Y sobre todo que ayuden a los seres humanos a adaptar las situaciones, ¿no? Pues ya el Internet de las cosas era algo que si lo mencionábamos apenas hace unos poquitos años nadie sabía de qué estábamos hablando y hoy es una realidad, ¿no? Sin embargo, todavía no es accesible para todas las personas y esperamos que esto muy pronto, ¿no? Se acorte esa brecha y logre serlo, ¿no? Bueno, y en ese sentido, cuando pensamos en consumo dentro de los hogares, este es ventas online, hay que señalar algo. Sí, siempre que pensamos en ventas online, pensamos en comida, en moda. Sí, algunos fabricantes chinos han hecho un enorme negocio vendiendo moda en América Latina. Pero no solo es eso, yo quiero que vean ustedes las penetraciones, ¿sí? Por supuesto, comida a domicilio y moda son altísimas, pero hay una diversidad de productos que se compran en línea, juguetes electrónicos, celulares. Adelante, por favor. Artículos para oficina, en fin, vehículos, inclusive, eso ya con menos penetración, pero todas son penetraciones elevadas de 29, 30%. Es decir, lo que quiere decir es que se compran muchas más cosas de las que solíamos comprar, ¿sí? Ya no es una sola cosa, ya no es el antojo, ya no es una compra por impulso y me da flojera ir al, ¿no? Se compran muchísimas más cosas de las que solían comprarse en línea. Adelante. Y bueno, ejemplos maravillosos, pues justo los retailers tienen ejemplos maravillosos donde no abandonan los espacios que tanto nos gustan porque nos gustan tiendas bonitas como Liverpool, sino además de la tienda física están las plataformas donde podemos comprar, sí, y no solo desde la computadora, sino desde el celular, ¿no? Esta práctica es una práctica común, moderna y maravillosa. Esa es la adaptación a esta nueva condición. Adelante, por favor. Y otros más, ¿no? IKEA ya lo había mencionado, Aline, que es muy, muy eficiente en esa adaptación a las necesidades de sus consumidores, hace las cosas como las requiere el consumidor. Y en muchos de esos casos, además, las aplicaciones juegan un papel importante, ¿no? Si son fáciles, si son accesibles, eso nos ayuda mucho. Adelante, por favor. Mercado Libre es otro ejemplo de un marketplace que nació esencialmente en línea. Bueno, nació antes, pero se ha desarrollado notablemente como una aplicación en línea y bueno, hace muchas cosas relevantes de comercialización. Adelante, por favor. Los detonadores para la reflexión. Estar en línea no se trata de poner un catálogo disponible en un sitio o una app o poner todo mi catálogo. Se trata de generar una experiencia que sea navegable y disfrutable. Online son las redes sociales, es YouTube, TikTok, Pinterest, sí, Instagram, lo que sea, todo lo que trate de generar un vínculo donde seamos relevantes para el consumidor. Y bueno, en el futuro, la inteligencia artificial va a jugar un rol diferente, ¿no? Va a agregarle información a quienes tienen una plataforma y se van a acercar al consumidor de una manera distinta. ¿Qué más pueden aportar las empresas para enriquecer la vida online en un esquema ganar-ganar? Sí, algo que al consumidor le sea interesante, útil, rentable también. Oye, ¿Listo? Lalo, y hablando de las redes sociales de TikTok, pues vimos hace rato un ejemplo Claro, donde, pues ya, o sea, los consumidores prueban los productos, ¿no? No es nada más como yo te compro algo, y ya no sé, ¿no? O sea, ya nadie se entera si funcionó o no funcionó, los prueban. Y bueno, obviamente también ahí hay un tema comercial, ¿no? Sin, claro.
De hecho, para muchos retailers y fabricantes, TikTok ya es considerado como un marketplace, ¿sí? Entonces, ese es así. un tema importante porque esas plataformas nacieron para otras cosas, son redes sociales y hoy son también lugares de comercialización, como bien dice Ale. Sí, y pues sí, nos deja la reflexión de que, porque ya la inteligencia artificial ya llegó, ¿no? Ya está aquí. Ya muchas empresas y muchas industrias y muchas categorías la están usando, entonces eso cómo va a cambiar las experiencias, ¿no? También en línea y demás. Me parece que es una reflexión muy importante que tenemos que tener hacia adelante, pero no muy hacia adelante, ¿no? Ya está siendo inminente. Y bueno, eso nos lleva a nuestro cuarto y último insight, que es que el mexicano se pinta solo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esta expresión? No, es para eso o para esta otra cosa, los mexicanos nos pintamos solos. ¿Por qué? Porque somos una cultura sumamente creativa, somos una cultura que, como ya vimos, está en nuestro ADN resolver y ver, y la cultura del esfuerzo, y vemos cómo le hacemos, y vamos a ver cómo le hacemos, pues lo vamos a resolver, nos pintamos solos. Y en este contexto y en este sentido es donde entra el hazlo tú mismo. Y el hazlo tú mismo es muy gratificante para las y los mexicanos. ¿Por qué? Podemos ver que el hazlo tú mismo es algo que enaltece y dignifica. Sí, mientras más vamos bajando de nivel socioeconómico, pues más la dignificación, ¿no? De poder hacer algo y de poder lograr algo por nosotros mismos. Pero incluso también en los niveles socioeconómicos altos, pues poder hacer algo nosotros mismos da una sensación de hacer que las cosas pasen. ¿Cuántas veces no hemos escuchado es que, no, yo lo tengo que hacer todo yo mismo para que salga bien, ¿no? Eso es algo que nos gusta mucho decir a las y los mexicanos, ¿no? Y hacer que las cosas pasen nos da incluso una sensación de tener el control, que lo relaciono con esta idea del esfuerzo, de solo nosotros mismos o solo por nosotros mismos vamos a poder salir y lograr las cosas que deseamos. Esto conecta con esa parte de nuestro ADN. Y sí, en nuestro país, pues hay quienes le entran al bricolaje o a cualquier proyecto de reforma del hogar y eso hace que se sientan muy hacedores, ¿no? Esta práctica tiene muchísimo arraigo en nuestra cultura. ¿Quiénes no hemos escuchado también que pues, pues, pudo abrir el bocho, ¿no? Hace muchos años que existían, ya no existen, con un cable o con un gancho, ¿no? Desde eso hasta resolver cualquier cosa, arreglar cualquier cosa, ¿no? Eh, y en nuestra cultura, pues, tiene tanto arraigo porque, pues, generalmente tenemos recursos limitados y grandes necesidades, ¿no? Pero además, como ya lo mencioné al principio de este insight, somos muy creativos, ¿no? Y deseamos, además, tener este reconocimiento que brinda el poder hacer algo con nuestras propias manos. Por eso también hay una gran cultura de la autoconstrucción, de la gente que se remanga y dice, yo voy a echarle a mi cuartito y voy a ponerle, ¿no? Esta mano de obra propia para construir o para decorar o redecorar o organizar el hogar tiene mucha relevancia. E incluso esta característica pues se ha potenciado a partir de la diversificación de las actividades dentro del hogar, ¿no? El hogar que es oficina, el hogar que es cuarto de juego, que es una sala, que es un cine, incluso el hogar que es un jardín sin necesariamente tener un jardín, ¿no? El lugar de estudio, estadio de fútbol, ¿no? Cuarto de hospital. Todo esto, esta diversificación impulsa este rasgo, ¿no? Y este gusto por el hazlo tú mismo. Podemos ver sabemos que YouTube es una de las plataformas preferidas, ¿no? El 87% de los mexicanos le gusta y es la más vista en el país. ¿Por qué? Somos una cultura que igual no lee, ¿no? Pero que sí nos arremangamos y que nos vemos los videos, le entendemos y vemos cómo le hacemos y aprendemos, ¿no? Y los tutoriales ocupan el tercer puesto de contenido más buscado, ¿no? O sea, obtienen el 26% de las búsquedas. Eso significa que nos encanta ver cómo lo podemos hacer nosotros mismos. E incluso esta idea del hazlo tú mismo también la está rompiendo durísimo, ¿no? En TikTok.
hay muchos perfiles que se dedican a eso y en YouTube. No es solo buscar para ver cómo lo hago yo, sino gente que se dedica a sacar sus canales y que tiene muchos seguidores y ha hecho un negocio de eso, ¿no? Estamos frente a un escenario de personas que rompen el esquema de nada más consumo e impulsan también comportamientos experimentales, ¿no? E incluso comportamientos como el zero waste o la siembra urbana, que se recicle, o que se hagan cosas. Y aquí podríamos pensar que, bueno, pues esto podría estar compitiendo, ¿no? Con lo que nosotros hacemos, pero no, es cómo aprovechamos esta oportunidad, ¿no? Cómo la usamos a nuestro favor. Tenemos aquí algunos ejemplos de canales que se dedican a este tipo de cosas. Este se llama, por ejemplo, los Restauradores y es un grupo de trabajo mexicano. Tiene su emprendimiento para remodelación, construcción de hogar. Todo lo comparten de manera simple, toda su experiencia es muy clara, es muy didáctica para que cualquier persona le entre a esto, ¿no? Y tienen, fíjense, 1.41 millones, ¿no? De seguidores y unas 245 millones de Acabas de comprar una restaurador estufa y no. la voy a pasar a ya ahorita les muestro estos videos, ¿no? Este que es mi decoración, ¿no? Se llama Mario Palos Home. Él arregla, remodela, restaura objetos del hogar para diferentes fines. Tiene incluso una misión, ¿no? Que es hacer tu casa más agradable. Comparte muchos reviews de productos. Tiene 13,000 seguidores con 1 millón de visitas en algunos de sus videos. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my... Poniendo a prueba el nuevo producto de Rust-Oleum para pisos y azulejo. El producto funciona con 2 pasos. Aquí estoy colocando el primero, que es el que le da el color. El segundo paso es el que da el brillo y la protección. Aquí podemos ver las 3 secciones. La primera la dejé sin pintar, la segunda solo con el paso 1 y al final el segundo paso. O este último, que es de Rebeca Valenzuela, ella lo que hace es manualidades. Interviene ropa, hace accesorios, joyería, te enseña a reutilizar, transformar prendas y que tú hagas también tus cosas. 648,000 seguidores, ¿no? Y algunos de sus videos alcanzan hasta los 7 millones de reproducciones. Lo que nos está hablando, pues es de la pasión, el amor y el interés que tenemos por esta cultura de el hazlo tú mismo. Y llevándolos a los detonadores de reflexión, pues tenemos que ponernos a pensar, ¿no? ¿Cómo podemos generar estos productos semiarmados, ¿no? Que requieran una inversión, pues, corta de tiempo, que sean fáciles de terminar, de completar, pero que den esta satisfacción al cliente, ¿no? Como un consumidor que se pueda sentir autosuficiente. Ya hace muchos años empezó a hablar de la cocreación, ¿no? Y de cómo podíamos que la gente cocreara. Este es un nivel que tiene que ver con eso, ¿no? Donde les ayudemos a que obtengan este placer o esta sensación de control, o en niveles socioeconómicos más bajos esta idea de dignidad, ¿no? Pero que también les comuniquen este beneficio directo, ¿no? Pues, de economía, de modularidad, de adaptabilidad, de ahorro, y que al mismo tiempo resuelvan varios de los pain points, ¿no? Que pueden ser que tengan ahorro de tiempo, ahorro de dinero, ahorro de toma de decisiones, ahorro de estrés en un mundo donde lo que queremos dentro de nuestras casas, de nuestros hogares, es calidad de vida, brindar lo mejor a nuestras familias, obtener lo máximo de lo menos, optimizar y demás. Aquí el hazlo tú mismo juega un rol sumamente relevante, ¿no? Además, aprovechando un rasgo de la cultura que es la creatividad, la innovación y el resolver. Muy bien, pues con esto llegamos a los takeouts. Vamos a verlos, pues, qué se llevan de este webinar. El primero es: no importan los metros cuadrados disponibles, sino la creatividad para sacarles el máximo provecho. Si nosotros entendemos la dimensión de los espacios, a las personas que viven ahí, sus características, la composición familiar, las necesidades de habitabilidad, podemos generar soluciones innovadoras y que tomen siempre
y realmente en consideración cómo viven las personas, ¿no? Y hay que derribar paradigmas, ¿verdad? Entender si lo que estamos haciendo, como lo estamos haciendo, sirve o hay que romper con lo establecido para poder dar soluciones que realmente sirvan y respondan a las necesidades actuales. Ya mencionamos, uno es el espacio, otro es el número de integrantes de los hogares. Y como hay industrias que sí lo han hecho, ¿eh? O sea, tampoco hay que decir que esto hay que inventar el hilo negro, no. Hay muchas industrias que han innovado y que han roto paradigmas para poder abordar las necesidades del consumidor. Tercer takeout, vivimos en la era de la personalización. En el mundo actual las necesidades son cada vez más específicas y pues hay que pensar, ¿no? Desde ya en productos que estén hechos a la medida. Y en el hogar no es diferente. Pensemos en las necesidades de sus habitantes por tipos de familia, por género, por generación, nivel socioeconómico, aspiraciones y gustos personales. Por supuesto, online, online, online. La verdad es que ya no es un tema de éxito, incluso de éxito volumétrico, porque a muchas industrias les preocupa el volumen que voy a desplazar en el online. Ya no es tema. O sea, hay que estar en el online sí o sí. Hay que tener ventas online sí o sí, porque además de ser un vehículo de venta, para algunas industrias será muy grande, para otras no tanto, pero es indispensable porque sí es un vínculo, establece un vínculo diferente con el consumidor y con el hogar. Entonces, ya no es opción, es forzoso, es indispensable. Y por último, pues hay que brindar soluciones precocidas. Y con precocidas no nos referimos nada más al ámbito de los alimentos, ¿no? De poder tener un arroz precocido, que eso ya existe, ¿no? Sino pensar, ampliar el panorama, ¿no? Retomando esto de romper los paradigmas. Dentro de una cultura del hazlo tú mismo, es importante que las marcas entreguen estas soluciones semipreparadas, ¿no? Que aprovechen esta pulsión, este gusto, este rasgo, ¿no? Para que se pueda dar más satisfacción a la gente, ¿no? A las familias. Incluso sentido de apropiación, ¿no? Que son ambos muy valiosos para generar esta vinculación con los diferentes consumidores, ¿no? Y para para llevar la relación a otro nivel, ¿no? Pero no solo entra el tema de que ellos sean fieles a nuestra marca, sino de brindarles pues esta dignidad o este sentido de poder, ¿no? Un poder positivo y demás, y que conecten. Y bueno, pues nuestro proyecto, Hogares de las y los Mexicanos, Oportunidades para tu Marca, es un proceso sistemático de asesoría a través de Insight Reports, estudios ad hoc, workshops diseñados a la medida de los retos estratégicos que tengan las marcas, pero también un acompañamiento, ¿no? En la ideación, prototipación, lanzamiento, ejecución de la propuesta de valor que la marca decida poner en movimiento. Estos son solo una probadita, ¿no? De lo que puede tener este Insight Report completo en específico. Estos son más de los puntos que hay, pero sin duda este proceso, ¿no? Este proceso sistémico es el que nos interesa mucho y el que nos apasiona. Así es que, pues, cuenten con nosotros, ¿no? Para seguir hablando y conversando de este punto y de estos temas que vimos, ¿no? Nos quedamos como con la platicada pendiente que nos puedan buscar y demás, ¿no? A partir de estos insights que vimos, pues, ¿con qué preguntas se quedan para su marca o para la categoría, ¿no? Y en este contexto, ¿cuáles son los retos que detectan para su marca o categoría, ¿no? Nos encantaría que echemos la platicada, ¿no? Aquí les dejamos los datos de contacto de Lalo, los míos, o de Lexia, ¿no? En Lexia hay muchas personas, muchas que ustedes ya conocen y con las cuales hoy trabajan, y si no, bueno, aquí están también los datos, a manera de reflexión, ¿no? Para poder seguir. Esto fue para arrancar motores, como lo dijimos, pero podemos seguir en esta reflexión, que sin duda creo que el fin último también es cómo damos más calidad de vida, cómo podemos resolver mejor las necesidades de las personas y con eso, pues, aportar muchísimo más a la sociedad. Tenemos un poco de tiempo para responder algunas de las preguntas que nos dejaron. En orden,
Los voy a ir leyendo y Lalo, si te parece bien, las respondemos. Sí, claro. Bien, nos pregunta, bueno, no sé si quieran que lea el nombre, ¿no? Voy a mejor dejarlo solo la pregunta, pero nos dice, ¿qué tan común es que la generación Z en México siga viviendo en casa de sus padres? ¿Vivir con roomies sigue siendo conveniente para ellos o no? Pregunta número A 1. ver, demográficamente es medio difícil de medir. Les voy a decir por qué. Porque los censos de población suceden cada 10 años y es mucho tiempo para ver los movimientos demográficos. Entonces, es poco probable que tengamos una respuesta tan precisa. Sí hay evidencia de que la población se está independizando más rápido. Es decir, ¿por qué? Porque ya no forzosamente quieren vivir con los papás, pero eso tiene que ver también con una condición social. Sucede en niveles medios y medios altos. No está tan fácil en niveles medios bajos y bajos, porque pues no hay los recursos para y las condiciones de empleo y de ingreso que permitan la independencia. Entonces, la respuesta es sí, pero no tenemos toda la evidencia posible, infelizmente. Se requiere mucho más información de la que hay disponible en México. ¿Y el tema de vivir con roomies sigue siendo conveniente para ellos o no? Me imagino que se Pues refiere pues sí, a la generación Z, ¿no? claro, es muy común en generaciones jóvenes, no solo la Z, también los anteriores lo hacían, sobre todo en población migrante que se mueve a una ciudad más grande a estudiar. Ese es un común, ese sí es un común denominador, siempre sucede. Claro, es una proporción poblacional relativamente pequeña, pero sí es un tema aspiracional, ¿eh? Por Sí. otro lado, voy a abordarlo desde la perspectiva aspiracional. Es muy aspiracional vivir con roomies y con amigos y fuera de la casa de origen, si fuera de estar con mi familia, vivir con amigos o con... Le genera a las nuevas generaciones esa sensación de independencia y de capacidad de resolver sus propios problemas. Entonces, seguramente va creciendo, pero no tanto como esperásemos, sobre todo de nuevo porque las No tan condiciones rápido. económicas del país no son tan viables, ¿no? Eso sucede también en otros países. En otros países es muy fácil hacerlo. Los Estados Unidos, por ejemplo, es muy común que se separen los adolescentes, ¿verdad?, de las familias, pero en México no es tan viable por razones económicas. Sí, sí, hay una sección de co-living en el documento completo. Pueden tocar base con su contacto o con nosotros y platicamos eso, pero sí es un poco como dice Lalo. También nos dicen, ¿nos compartirán la presentación? Sí, claro que sí. Esta presentación puede estar disponible para los asistentes. Vamos a ver con mis socias y con los colaboradores de Lexia cómo operamos eso. Incluso podemos presentarla para sus equipos, ¿no? Si quisieran, lo podemos hacer para sus equipos en particular. Y pregunta también, ¿cuál de estas familias ha tenido mayor crecimiento en los últimos 2 años? Bueno, en los últimos 2 años tan específico, de nuevo, es muy difícil saberlo porque todos estos análisis se hacen de nuevo o con el Censo Nacional de Población o con los conteos rápidos que son cada 5 años. Pero sí sabemos que la tendencia, así clarísimo, te puedo asegurar que los hogares que más crecen en el país es eh, madre sola con hijos, ¿sí? Hogares unipersonales y nido vacío. ¿Sí? Esos son los hogares que demográficamente están creciendo más. Por mucho es mamá sola con hijos el que crece más rápido. Por mucho es el tipo de hogar que crece mucho Y lo más rápido que todos platicábamos, los demás. tú y yo, Lalo, al estar en el diseño de la ponencia, de que no necesariamente es porque el jefe de familia, ¿no? O el hombre del hogar se fue. Ahora ya hay quienes son jefas de familia, ¿no? Que es Por uno decisión. ajá, por decisión. Entonces, estas son como las variaciones de los 11 tipos de familia que ya están surgiendo porque las cosas están cambiando a nivel social rápidamente, ¿no?
Sí, Eh, inclusive, perdón, y lo iba a mencionar también, Aline, porque es sí, interesante. Hay incluso algunos tipos de familia que están un poco sobrevalorados, o sea, en la cultura general, en el inconsciente colectivo, pensamos que es un número muy grande, por ejemplo, parejas, familias del mismo sexo, parejas del mismo sexo. En realidad son hogares numéricamente pequeños, no son tantos en el país, ¿sí? y lo Deben de platicábamos rondar el también 1%. porque Pero, creíamos que no lo declaran, ¿te acuerdas? O sea, pensamos que a lo bueno, hay mejor una eso no lo declaran por hay un una tema de que los subdeclaración, discriminen. exacto, hay una subdeclaración, pero la estimación, quitando esa subdeclaración, rondan menos del 1%, es decir, es un tipo de hogar no tan frecuente, pero que hace mucho ruido culturalmente. Y entonces tenemos esa noción de que, eso ya es muy común, es más visible, más que común, es mucho más visible de lo que solía ser, ¿sí? Ese es un tema interesante, porque luego hay muchos supuestos demográficos así muy generales que todo el mundo creemos, y no son ciertos, ¿sí? Aquí tenemos un comentario, espero que no se corte a las 7:30 en punto, pero nos vamos un poco más rápido. Es un comentario que dice, considero que el porcentaje de mascotas siempre ha existido, solo que no se declaraba porque no lo considerábamos como importante o como miembro de la familia. Incluso pues ahora ves que hay un censo donde se tenía que registrar sí o sí a las mascotas y eso ha permitido tener datos más frescos de este 70% que tú dijiste. Yo creo que este comentario es acertado, ¿no? Pero también creo que al disminuir los nacimientos y demás, sí ha aumentado la gente, quizá en ciertos estados o en Ciudad de México y en otros lugares donde sí ha aumentado tener más, ¿no? Las famosos, los perrijos y demás, que pues hijos humanos. Lo que pasa es que también es una percepción cultural. La mascota hoy tiene un significado muy diferente del que Es tenía lo hace que dice, 30 o 40 años. O sea, la sí, mascota antes era un animal de compañía, como ahora es bien parte dices, de no la se familia, contaba. Ujú. ahora es parte de la familia. Pero Sí. proporcionalmente sí es mucho más grande. Probablemente hay estimaciones anteriores y probablemente rondaba el 45 al 50%. Lo único es que de repente la familia mexicana tenía un perrito en la calle y le daba de comer, le acercaba comida ahí en la calle, pero no era estrictamente una mascota de la familia, era un perrito de la calle que estaba ahí, ¿sí? Entonces, por eso la proporción sí ha crecido, es muy diferente y porque además, eso hay que decirlo, hay familias que tienen perros en lugar de hijos, así de sencillo. Hay quien deliberadamente dice, no, yo prefiero tener una mascota a tener hijos. Eso es cierto, es parte de la nueva cultura que tenemos. Sí. Otra pregunta, y después tenemos dos comentarios para poder despedirnos. La pregunta es, ¿cómo afecta al tendero el desarrollo del e-commerce? Es una Pues pregunta. al tendero quiero suponer que se refiere a los establecimientos pequeños, a lo que los gringos llaman mom and pops, las tiendas tradicionales, Totalmente. misceláneas, abarrotes, etcétera. Eh, En realidad, en realidad no le afecta tanto como creemos. Ya durante muchas décadas, los años que yo llevo en el mundo de medir el mercado, porque empecé midiendo el mercado en Nielsen, eh, siempre hemos matado al tradicional y siempre hemos matado al tendero. Siempre decimos que no, el tendero va a morir con los nuevos formatos. No sucede porque cumple una función social y económica Importante, sí. diferente. Es una tienda de proximidad donde el consumidor va y recibe crédito. Por Conveniencia, supuesto, hay un tema de es una tienda, conveniencia. es de conveniencia, pero sobre todo también conveniencia y cercanía a las personas, porque no es la conveniencia Oxxo, 7-Eleven, ese es otro tipo de Claro, claro. conveniencia. Esta es una conveniencia económica donde el tendero No. me Ujú. vende en graneles, me vende una bolsita, me vende 10 pesitos de algo, me da crédito, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad compite poco, ¿sí? Porque no todo el mundo puede comprar grandes volúmenes en una tienda o en línea. Y, Entonces, en y- realidad no tiene un impacto tan grande, ¿eh? y ya La verdad vienen es que no. ejemplos de, pues sí, de tiendototas, retomando el concepto de IKEA, por ejemplo, vemos cómo hacen un mix, ¿no? En su estrategia, donde hay unas cosas que solo las puedes encontrar en línea
y hay otras cosas que tienes que ir a tienda, ¿no? Y así es como logran hacer un equilibrio. Pero sí ha habido países donde gana mucho más el en línea, en el caso específico de IKEA y seguramente de algunas otras marcas, porque ya la tendencia es más a no salir y a no ir a la tienda. En México es todavía otra historia, ¿no? Es todavía otra, la historia es diferente. Y bueno, al final tenemos otros dos comentarios. Estos son solo comentarios que dicen, de hecho, esta nueva era o transición a lo online ha modificado y desvirtuado un poco los modelos y formas de socialización tradicional que se ven reflejados desde el entorno familiar hasta lo educativo, laboral, etcétera. Sí, es un gran reto. Sí, sin duda. Por eso Evidentemente. hablamos de que el hogar eh, pues sirve para la construcción primigenia, ¿no? De comunidad, ¿no? Una familia pues es la manifestación primera de lo que podría ser eh, una comunidad, ¿no? Y después eso ya lo llevas a tus vecinos, a tu barrio, en tu colonia, en tu manzana, en tu ciudad y tu país, ¿no? Es interesante y sí es sin duda un gran reto. Y las marcas, que son las que pasan más tiempo con las personas hoy en día, porque están presentes todo el tiempo en nuestro espacio, pues tienen ahí es un reto interesante, pero también una oportunidad interesante, ¿no? De poder contribuir en ese aspecto. Y cerramos con este comentario que dice, y muchas gracias, qué bonita ponencia, muchas gracias por compartir. He desarrollado la hipótesis de que los mexicanos tendemos a almacenar, acumular cosas, y creo que esto ha ayudado al auge de estas tiendas japonesas tipo Miniso. Con base en sus profundos conocimientos, ¿respaldarían o no esta hipótesis? Yo es un tema, el tema de la acumulación es un tema que me he dedicado a estudiar mucho, me llama mucho la atención. Y sin duda, sí en México, por eso decimos que nos gusta llevar hasta el perico. Hay muchos, en México los dichos dicen mucho de nuestra cultura, ¿no? Todos estos dichos tienen mucho que ver con nuestro ADN, de nuestra sociedad y demás. Entonces sí, nos gusta cargar hasta el perico, dicen, no, se colgó hasta el molcajete, de estos tipos de expresiones que son como muy populares. Sin embargo, también hay algunos factores que tienen que ver con pues una cultura donde se nos empuja al consumo, ¿no? Y a la inmediatez y al reemplazo. Antes las cosas duraban más, ahora las tienes que reemplazar. Hay todo un sistema que nos está diciendo reemplaza, o te falta esto otro, te falta esto otro. Y pues conecta con este rasgo de nuestra cultura también, ¿no? Hace clic. Entonces sí, por eso estos modelos como Miniso y demás tiendas, pues son un boom aquí, ¿no? Yo sé que también en otras partes del mundo, cuando viajas lo ves por todas partes, pero sí conecta con nosotros en ese sentido, porque nos gusta tener a diferentes niveles económicos el minimalismo como que no se nos da mucho, tiene que ver también No, con el y clima, viene, cómo somos, ¿no? claro. Bueno, y viene también de una cultura de la escasez, ¿eh? O sea, países más Sí. ricos, por supuesto, se La deshacen de todo lo economía que de no les guerra, sirve muy la famosa rápido, ¿sí? economía de guerra, sí. Nosotros no, nosotros solemos conservar muchas cosas, aunque no las usemos. Sí. Eso nos genera una sensación de confort, de bienestar, de Esto que decíamos de la seguridad. vastedad, ¿no? El Exacto. Sí, equilibrio, la esa vastedad. idea de tener cosas, o sea, hay un problema económico meteorológico, atascamos la alacena. ¿Por qué? Pues nomás porque nos sentimos más El seguros, ¿sí? refrigerador. Y por cierto, ahí alguien me hizo el comentario de los libros, pues esa es una, a mí me gusta tener muchos libros, es una manera, una expresión fetichista, porque podría tenerlos todos electrónicos, ¿no? Pero bueno, yo los tengo físicamente, a mí me gustan físicamente. Sí, y en México resignificamos los objetos. Nos gusta que una cosa sirva para otra. Esos son insights que hemos encontrado trabajando también con base de la pirámide, de cómo pues conservamos el topper, la cubetita, la convertimos en maceta, hacemos de todo, sacamos otra cosa, ¿no? Y conecta con él, hazlo tú mismo. Pero de todo tratamos de hacer un uso nuevo para que nos sirva para algo más.
Bueno, pues esto da para mucho, para conversar mucho más cosas. Por favor, de verdad, si tienen más preguntas, si quieren saber más del contenido o tienen alguna idea, necesidad o cualquier cosa ad hoc, búsquenos, no duden en escribirnos. Nosotros nos encanta compartir este tipo de información, este tipo de cosas. Y les agradecemos mucho a todos y a todas su presencia hoy aquí, su tiempo, sus comentarios y pues esperamos vernos próximamente. Muy buenas noches y hasta pronto. Gracias, Lalo. Gracias. Hasta Gracias pronto, buenas a noches. la gente de sistemas, a Jesús y a Lalo Kraus. Hasta luego. Buenas noches.